Bueno, estamos hablando sobre este tema, ¿no? De 2:18, para mí esa fue una de las cosas que nos llama mucha atención, el espíritu, ¿no? Es muy importante el espíritu. El hermano nos enseñó muchas veces que cuando uno deja que el Espíritu Santo sea el que guíe la iglesia, tenemos éxito. El hermano decía que el que dirigía la iglesia era Jesucristo o el Espíritu Santo. O sea, nosotros nada más somos como la oportunidad que Dios nos da a través del Espíritu de crecer, de madurar, de alcanzar mejores promesas. Eso es todo, eso es todo. No venir aquí con otro intento más que ese, la oportunidad de imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Esa es la única razón, pero entendiendo bien que tenemos el Espíritu correctamente. Yo a veces, de veras, cuando un religioso que se pone hable y hable de Dios y quién sabe qué, que Dios acá, y dicen que ellos como que ellos tienen a Dios, y le digo, pues ¿cuándo lo recibí? ¿Cómo recibes el Espíritu Santo de Dios? Una vez le pregunté a una muchacha, le dije, ¿cómo recibes el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo recibes tú el Espíritu Santo de Dios? Y ¿sabes que esa pregunta es válida? Y ustedes saben que preguntarle a una persona, oye, ¿y cómo recibes el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué? Porque, ¿sabes que está en la Biblia eso? El apóstol Pablo había visto a una pareja que hablaban del Señor. Parecía que hablaran con denuedo, con hartas ganas. Hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo los observa. Y entonces los agarra aparte y les dice, pues ¿cómo recibieron el Espíritu Santo ustedes de Dios? Les pregunta. Está en Hechos 19. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar de Él. O sea, ni siquiera sabemos de Él. Pues ¿en qué se bautizaron? Nos bautizamos en el bautismo de Juan el Bautista. Y dijo, ese bautizo era para arrepentimiento. Entonces los puso aparte y los bautizó. Entonces recibieron el Espíritu Santo de Dios. O sea, los puso en el camino, los corrijo. Entonces, pero hay veces que hubo personas que hablan de Dios y que tienen a Dios muy religiosos, ¿no? Y luego yo les pregunto, pues ¿cómo recibes el Espíritu de Dios? Y dice la muchacha, pues ¿qué ese no tenemos de chiquito? O sea, hay mucha gente que ni sabe y ya se creen muy religiosos y todavía ni han recibido, además, no han recibido a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios, no lo han recibido. Uno tiene que buscar y entender, y cuando uno busca, Dios les va a abrir la puerta, el que toque se le abrirá, y Dios está dispuesto a darles el Espíritu. Pero pues tienen que arrepentirse, bautizarse. Así lo dijo Pedro y así está estipulado en la palabra de Dios. Pero hay personas que no, que dicen que ellos lo tienen, ni han hecho lo que Dios les dice que tienen que hacer. Que a través del Evangelio tú recibes el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyera y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque en el bautismo vas a recibir la remisión de tus pecados y vas a recibir a Dios. Vas a recibir el Espíritu Santo. Esa es la manera correcta. Pero el hombre no, el hombre piensa que no necesita. En 1 Corintios 12:3, vamos a ver qué dice, ya voy a terminar eso. En 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces tenemos esa bendición, digo, sea quien sea que se haya bautizado, ya tienes el Espíritu Santo, ya puedes llamar a Jesucristo Señor, mi Rey, porque Él es nuestro Rey. Entonces, pero si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no puedo llamar a Jesucristo Señor. Por eso ya Dios, si una persona no tiene el Espíritu Santo, pues está en la carne. Y Dios ya no contiende con el hombre, ¿qué? Carnal. Ahora ustedes lo tienen, los que se han bautizado, ustedes tienen el Espíritu Santo. Y eso deben de ir reconociéndolo y aceptándolo, porque también, pues es cuestión de fe, porque yo te puedo decir millón de veces que tienes a Dios y no lo creemos, pues no pasa nada, seguimos así, ¿no? Vamos a la última escritura de este versículo, Romanos 8, del 8 al 9. Romanos 8, del 8 al 9. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Observen, nosotros, todos los que nos hemos bautizado, ya no vivimos según la carne, porque tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye, pues ustedes saben que cuando uno tiene a Dios en su vida no podemos estar dándole la espalda, olvidándonos de Él o quebrar sus mandamientos, porque el Espíritu todo lo sabe. Uno lo podemos inclusive hasta afligir el Espíritu. Lo podemos, y sabes, hay una parte en la historia es que nunca encontré escritura, nomás una vez la encontré. Así como el Espíritu Santo guiaba al pueblo de Israel en el desierto, o sea, el Espíritu les dio de comer, los sacó, mató. El mismo Espíritu permitió que los egipcios murieran, el primogénito murió. Dios hizo muchas plagas allá. Saca a su pueblo con ternura de la mano de Moisés, los llevó, y entonces, ¿qué hicieron los judíos? Se fueron contra el Espíritu. Y entonces hay una escritura, no me acuerdo, está en Crónica, dice que el Espíritu va a pelear contra ellos. O sea que el Espíritu Santo se va a volver contra esta generación. Y pareciera que también así va a pasar con nosotros. Que si nosotros creemos en Dios y andamos en el Espíritu, lo aceptamos, pero empezamos ahí con que abandonándolo, no lo aceptamos, entonces puede ser que el Espíritu se viene contra nosotros por nuestra desobediencia, o permite que el mal nos venga contra nosotros, por cuanto no queremos caminar en el Espíritu. Y pues es muy triste por culpa de este cuerpo de muerte que al último es lo que va a hacer, porque si yo vivo según la carne, pues yo no puedo agradar a Dios. No importa quién sea. Yo vivo según la carne, lo que me quieras decir, lo que ustedes me quieran decir, no, que es muy bonito, que pachanga, que papá, que... Con el tiempo, esa forma de vida no agrada a Dios. Y hay una escritura donde dice que el que se olvide de Dios, también Dios se va a olvidar de quién, de ellos. O sea, uno no puede dejar a Dios así atrás, no. Dios es muy importante. Y eso es lo que les digo ahora que... Acuérdense, viernes tenemos las clases de familia, no se les va a olvidar porque mucho les olvidó. Ya no me acordaba. Y es importante porque, y les estoy enseñando qué tan importante es tener la comunión con nuestros hijos. No pierdan la comunión, no pierdan el contacto con tus hijos. O sea, es bien importante que tu hijo vaya creciendo, pero tú sabes, de repente nos podemos molestar, pero siempre hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Y solamente eso se puede conseguir a través del Espíritu Santo. Porque la verdadera comunión es con el Padre, y nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con todos. Si nosotros perdemos la comunión con Dios y tú quieres tener una buena amistad con tu hijo, van a perderla. Porque no hay una buena relación con Dios, acá tampoco hay una buena relación. Hay algo que apesta, hay algo que corrompe la comunicación. Y eso es muy triste. Y entonces al rato el joven, aunque estuvo dentro de la iglesia, pues al rato va a andar haciendo cosas cuando ya no te habla, pues ya no te dice la verdad. Ya se esconde, ya no. O sea, tú no eres el que tiene la confianza de ir a decirte, oye, papá, mira, tengo este problema, oye, mamá, ¿cómo le hago? Y ya no confían en uno. Se pierde la comunicación y ahí es muy triste, porque ya no hay comunicación padre-hijo. Entonces el hijo empieza a agarrar unas cosas y ahí está muy triste. Por eso tenemos que poner mucha atención en este espíritu que es la verdadera comunión. O sea, tú estás bien con Dios, tu comunión está bien con Dios, estás bien con Dios, no te preocupes, lo demás está bien. Y te convenzo a mi hijo, y el tema es cómo convencer a nuestros hijos de Juan 15:5. ¿Tú sabes lo que dice Juan 15:5? ¿Alguien sabe lo que dice Juan 15:5? ¿Qué dice? Porque separados de mí, ¿cómo vas a convencer a tu hijo de eso? ¿Cómo le vas a proyectar esa escritura a tu hijo? Sin Cristo no eres nada. ¿Cómo le vamos a enseñar, no? Bueno, entonces con eso termino sobre el tema de Efesios 2:18, que habla de que por ese espíritu todos hemos sido añadidos, bautizados. Déjale otra vez. Porque por medio de los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta es la puerta. Tú no vas a entrar por otro lado, hermano. Tú cuando te bautizas, entro por el Espíritu. O sea, por eso uno puede a veces mirar cosas, ¿no? Pero no sabemos, nomás vemos. Hay gente que a veces se bautiza, ¿verdad? Y digo, ¿por qué se bautizó? Ni sabe ni lo que es el Evangelio, y uno no puede impedirles el bautismo porque exactamente no sabemos qué fue lo que pasó. Pero hay veces que sí. Cuando tú te bautizas es porque tú entraste por la puerta. Entraste bien. ¿Sabes por qué te bautizaste?
¿Por qué te bautizaste? Por eso cuando si mi hija o mi hijo viene y me dice algo, no, ¿por qué te bautizaste? No te hubieras bautizado. Si tu deseo era irte a darle vuelo en el hacha, pues ¿para qué te bautizaste? Te hubieras quedado ahí en el mundo. No vengas a mí a reclamar nada, porque así como tú sufres, yo también. Dice que los mismos padecimientos que sufre Elías, los sufre todos los hermanos en toda la tierra: persecución, hambre, desnudez. Ellos sufrieron, nosotros no estamos sufriendo. A nosotros nomás nos está diciendo nuestro Señor: hey, no hagas esto, no vayas para allá, no hagas lo otro. Estamos así, ¿por qué? Porque queremos agradar a Dios. Igual tú, ¿no? Pero que una persona venga a mí ahora, no, pues ¿por qué te bautizaste? O sea, tú te bautizaste porque entraste. Y te voy a leer una escritura para que entiendas más. Juan 10. Juan capítulo 10. Vamos a ver qué dice Juan 10, 1 al 4. Juan 10 del 1 al 4. Dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, se huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Observen cómo aquí para mí es bien importante esta escritura. Si tú no entras por la puerta, si tú no entras por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no entramos, que es el Espíritu Santo, Él es el redil de las ovejas. El Espíritu Santo, que es Cristo, claro, ahora es el Espíritu Santo, es el que te guía para vida eterna. Es el que te guía para alcanzar las obras que Dios preparó, para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esas obras, el Espíritu Santo te va a guiar a ti, oveja. Porque la oveja es el único animal que no sabe limpiar. El Espíritu te limpia para que lleves buenos frutos. Entonces, observa, pero si tú entras por otra parte, si tú te bautizas por otra razón, que no fue por esta puerta, por el Espíritu, pues cuidado, porque nomás vienes a causar problemas a la iglesia. Nomás vienes a robar la paz y vienes a traer problemas a la congregación. Yo les decía ayer a mis hermanos que estamos muy a gusto, pero de repente alguien empieza a divorciarse, que empieza a pelearse, y es porque el espíritu está buscando quién anda descontento, a quién no le gusta esto o que no sé qué, y empieza a traer problemas. Y eso me lo enseñó mi hermano. Los problemas siempre van a venir del hombre carnal, no del espíritu. El espíritu trae paz, trae armonía. Y si por culpa de alguno de nosotros que no estamos poniendo atención a este propósito, que es crecer espiritualmente, dejar de ser ¿qué? Niño, madurar espiritualmente, y empezamos con problemas, cuidado, porque el que destruye el templo de Dios, Él lo va a destruir también a Él. Entonces, dígate después, dice, mas el que entra por la puerta, o sea, el que entra por el Espíritu, que entramos, ese es el pastor de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu, Él es nuestro pastor. Es muy importante siempre darle la gloria a Cristo y la honra, porque Él fue el que hizo todo posible esto. Yo sé que primero pongo a Cristo, que fue el que hizo todo este plan al dar la vida por mí, y ¿qué dijo después? Es necesario que yo me vaya. ¿Ves? ¿Para qué? Les voy a mandar el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda la verdad. Él es el consolador. Él es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Todo está en Él. O sea, si yo no me presto al Espíritu Santo, Él no puede trabajar conmigo. O sea, si yo no le pido, Señor, ayúdame, ahorita voy a un estudio, enséñame. Si yo no le doy el tiempo al Espíritu Santo, Él no va a trabajar conmigo. No tenemos tiempo. Él necesita que nosotros sepamos y comprendamos que nosotros lo necesitamos a Él. ¿Quién no quiere paz en su vida? Porque acuérdate, el evangelio de paz. Hay otros evangelios que dicen que traen paz, pero son puras mentiras. No, el evangelio de paz es el vivir en el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que sepan, para que el día de mañana no vayan a decir allá a Dios que les dimos otra cosa a beber. Lo único que les dimos a ver era el Espíritu Santo. Y si por culpa de nosotros, como predicadores, que a veces no les damos buen alimento, que a veces no nos preparamos por culpa de
de que como predicadores andamos muy ocupados, no tenemos tiempo, tampoco es excusa, porque también ustedes tienen el Espíritu y también ustedes lo deben de escudriñar, desarrollar. Yo se los enseñé una vez cuando yo siempre dependía de mi hermano que me enseñara todo, cualquier cosa, hermano, usted enséñeme. Y un día que le pregunto del mayordomo infiel, el hermano se enojó. Y yo dijo, oye, pues ya estudia tú, ¿no? Ya haz algo tú por tu cuenta. Y fue cuando dije, pues sí es cierto, si yo tengo el Espíritu, necesito nomás concentrarme y saber de qué está hablando Dios aquí. Bueno, nos brincamos al Efesios 2:19, hermanos. Efesios 2:19, porque voy muy lento, no puedo creer. Ya casi es el año y nomás voy en el capítulo 2. Y empezamos en febrero. Ay, me voy a morir, no voy a acabar. Efesios capítulo 2, el versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, somos ciudadanos de la iglesia de Cristo, del verdadero Rey, que el verdadero propósito. O sea, ¿cómo hago entender eso? O sea, estaba diciendo ayer el domingo a los jóvenes, ¿no? Y ustedes, muchos de ustedes, ¿saben ustedes? Les digo, ustedes deben ser la gente más agradecida del mundo. Tienen todo. Tienen lo importante, lo más importante tienen a Dios, que es lo más importante. Pero aparte también tienen mamá con flakes, papá lechita, tienen todo. Ustedes deben ser las personas más agradecidas del mundo con Dios, y ustedes no hay excusa de llegar a tener éxito. Lo que quieran hacer, tengan éxito, porque Dios está con ustedes. O sea que yo no puedo entender que un joven como usted de repente lo vio así como ¿cómo se dice? Así como que se hace en un lado. ¿Cómo se dice? Complejo de inferioridad. Se sienten inferiores, es que se sienten menos que otros. Es que porque él trae un carro y yo no tengo nada. Es porque, ¿eso qué tiene que ver? Tú eres hijo de Dios, eso es lo más importante, y en ustedes está el futuro. Ustedes valen oro puro. O sea, yo no puedo ver que un joven, eso me pasó a mí, porque si yo no entendía nada de esto. Pero ustedes, le digo, ¿por qué estar avergonzados o sentirse menos, sentirse más? Caramba, no inventen. ¿Les falta? ¿Qué les falta? Les digo. Porque lo primero que les pregunté el domingo, aquí vienen a la iglesia. Y ya empezaron todos, dijeron, no, es que para aprender de Dios, todos que hay que aprender de Dios, así dicen todos, ¿sí o no? Pero no saben ni un versículo. Miren, vamos con lo primero. ¿Por qué tú vienes a la iglesia, Panchito? Dime lo primero. Me está repitiendo lo mismo que ellos. Di así, Camilo, yo vengo a la iglesia porque tengo fe. Eso es lo primero. Antes de irnos al conocimiento de la fe, yo vengo a la iglesia porque creo en Dios. ¿Sí me explico? Yo creo en Dios. Convéncense de Dios. O sea, primero díganme, tengo fe en Dios, porque esa va a ser la base de todo. Cuando tú andes allá con las tentaciones allá afuera, los problemas, ¿cómo le vas a dar la espalda al Espíritu Santo, mi brother? Usted tiene a Dios. Mira, la fe es un poder muy grande, porque cuando ustedes anden allá afuera y que te entren las tentaciones o las pruebas, ahí se va a probar tu fe. Y vas a decir, ¿le doy la espalda a Dios, al Espíritu, o no le doy la espalda? Pero primero tienen que declararle aquí a Dios, confesar, Señor, yo creo en ti. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que lo primero, para poder entender más cosas, primero díganme, ¿tienen fe? Porque si ustedes dicen yo tengo fe, entonces vamos a empezar a aprender. Vamos a empezar a aprender y vamos a empezar ¿a qué? A crecer. ¿Sí? Porque muchos no tienen fe, de veras. No tienen fe. Dicen que tienen fe, pero no tienen fe. ¿Cómo te digo esto? Les enseñé el ejemplo de Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo yo no tengo en poco tu juventud? Pues yo le digo, pues que un joven es una cosa para mí importantísima en la iglesia. Él es el futuro. Tu juventud para nosotros es muy importante. Y si un día tu papá te dice que tú eres un tonto, dile a tu papá que el tonto es él. Así dile, el tonto es él, tú no eres ningún tonto, tú vales oro. Lo que pasa es que hay hombres que insultan a los jóvenes.
Me acuerdo una vez del David. Ahí estaba su tío regañando al pobre David. Y yo digo, pues yo tengo más esperanza del David que de ti, tú y yo como quiera te pasaste arriba de 50 ya, se te fue el barco. Pero David todavía está chavalón, todavía le queda mucho camino por delante. Y sé ejemplo de fe, de amor, ve todas las características que es un joven. Entonces, si ustedes me dicen a mí que tienen fe, ¿verdad? Y veo que no quieren ni nada. Entonces, ¿cómo me dices que tienes fe? ¿Por qué no hablamos claramente? Tú no puedes obligar a tu hijo de 16, 17 años a obligarlo a la fe, eso es imposible. Dios les dio a Adán y Eva el privilegio, aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, y aquí está el árbol de la vida, tú come lo que tú quieras. Dios no le dijo a Adán y Eva, hey, se van a comer a este árbol a fuerzas. No, ustedes escojan. Yo creo que llegamos a una etapa donde, hijo, yo te tengo que dejar ir. Haz lo que tú quieras. Ya te enseñé desde chiquito cuál es el camino, ¿no? Y si no lo quieres hacer, quiero ser justo contigo. Vámonos. Agarra tus cosas y vete al mundo. Ya tienes 18, 19. Vete a lo que tú quieras hacer. Pero tú y Dios allá vas a lidiar con Dios, ya no conmigo. Y te aseguro que ese chamaco, si la haces con la verdad, no mamá, no me quiero ir. Pero háblale. Luego a veces te retan nada más. Te están retando. No saben lo que dicen. Pero lo importante es, ¿tienes fe o no tienes fe? Ya no somos extranjeros, no somos extraños, tampoco ya gentiles, ni advenedizos. Somos como Ruth. ¿Te acuerdas de la historia de Ruth? ¿Qué tan importante? A mí me hace llorar esa historia de Ruth. Cuando Ruth se casa con un judío y se muere su esposo, y luego le dice su nuera Noemí, ¿verdad? Eran dos que se le habían muerto sus hijos a Noemí. Váyanse para atrás con los maomitas y vuélvanse a casar, están muy jóvenes. Estaban muy jóvenes Ruth. Váyanse otra vez y cásense con su esposo. Yo no tengo hijos que darles. Yo voy a regresar a mi tierra, a Israel, donde nunca debía haber salido. Ella sentía culpable de la muerte de toda su familia por haber abandonado Israel en tiempos de pobreza. Y entonces le queda a Noemí sus dos nueras, una de ellas era Ruth. Y le dice, vete, yo no tengo ya hijos. Y las palabras que dice Ruth es para qué. O sea, a Ruth no le importó, fíjate, brother, a Ruth no le importó su familia, su patria, sus familiares, nada. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y donde tú fueras, yo iré también contigo. Y yo estaré contigo. O sea, imagínate, eso tenemos que decirlo todos. Su pueblo es mi pueblo, su Dios es mi Dios. Y a donde ustedes vayan, yo iré con ustedes. Eso debe ser, eso es nosotros, Ruth. Dejamos nuestra patria, dejamos nuestras familias, dejamos todos para unirnos a un pueblo, que es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque como dijo Pedro, ¿a dónde vamos, Señor? Tú tienes palabras de vida. ¿A dónde voy? ¿Qué me quieren enseñar a mí del mundo? Yo ya lo viví. ¿Qué hay de maravilloso en el mundo? Si mismo Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. Y quizás tú puedas decir, estas palabras también son aburridas, sí. Pero la idea de estas palabras que se repitan y se repitan en nuestra mente es para que algún día las hagamos de nosotros y que ya no hablemos conforme al hombre carnal, sino que hablemos conforme a la palabra de Dios. Así dijo Pedro en 1 de Pedro 4:11. Si voy a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Si voy a hablar de acuerdo al Espíritu Santo. Y saben una cosa, ya no vivo yo. Ese es el punto de llegar a crucificar este animal. Porque este animal, hasta con cualquier cosita que decimos, ofendemos. A veces que hice una cosa, ¡ay! La regué, no hubiera haber dicho eso. Ya ofendí a mi hermano, ya ofendí a mi mamá, ya ofendí a mi tío, por lo que dije. No. Nosotros somos personas que queremos reconciliar al hombre con Dios. Así es que es importante lo que digo, como Ruth, que fue creada en otra religión, pero ahora se había convertido al judaísmo. Si quieren leerlo en Ruth 1:16, vamos a leerlo porque no sé qué dice Ruth 1:16. Ruth. Y el que lo tenga primero que lo lea porque para encontrarlo, ahí lo encontré. Ruth 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo.
y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué Ruth hizo eso? ¿Por qué Ruth se va yendo con una mujer de mucha edad? No le ve, y sabes una cosa, Noemí era pobre, ya no tenía hijos. Y Ruth era una mujer a lo mejor bonita, guapa, porque se va a casar con, ¿qué? Top o Moab, se va a casar. Pero ella, ¿por qué hace eso? Porque dice, no me pidas que te deje, no te voy a dejar. No ves nada en Noemí, es una mujer pobre, no tiene nada. Y van a caminar quién sabe cuántos kilómetros para regresar a Israel. Pues lo que miró Ruth era que ella estaba con el Dios verdadero. Que su Dios, lo que ella había aprendido de los mandamientos, comparado con lo que le enseñara a su nación, decía, este es el verdadero Dios, y tu pueblo es el verdadero pueblo. Son cosas que los extranjeros miraban de Israel. Y así también, cuando una persona se bautiza, le está diciendo eso. También Rahab es otra historia muy grande. O sea, Rahab a ella la pudieron haber matado su misma gente, porque se volvió traicionera contra su pueblo. Pero ella oyó todo lo que hizo Dios, desde que salieron de Egipto, lo que hicieron en Egipto, lo que hizo Dios en el desierto con Josué. Dijo, no, ese es el Dios verdadero. Aquí tenemos puras mentiras. Y ella, cuando tuvo la oportunidad de guardar a los espías, los guardó. Y lo maravilloso de esa historia, hermana, yo les pregunto, la gente que ha viajado mucho o que conoce allá Jericó, les he preguntado, y ahí está una casa en pie. Una vez le pregunté a uno de Jordania, un Hamid, esos que creen en todo el Alá es consejero, tiene un calendario y dice Alá el consejero, Alá el sabio, Alá, o sea, así hacen oración, Alá el consejero, Alá el sabio, así se avienta como 5 veces. Y fume como chacuaco. Fumo este cigarro. Y le dije, oye, ¿tú conoces Jordania? Me dijo, sí. Perdón, él es de Jordania. Le dije, ¿tú conoces Jericó? Y me dijo, sí. Y me dijo, ¿tú has ido allá? Sí, dice, los judíos lo destruyeron. Porque no quieren los judíos. Los árabes no quieren los judíos. Los judíos le hicieron pedazos ahí. Oye, pero hay una casa en pie, ¿no? Está una casa que no está destruida. Y la cara que puso se quedó maravillado. Y dice, ¿you been there? ¿Has tú estado ahí? Le dije, no. Yes, it's a house there. Ahí está una casa que no está tumbada. ¿Y no sabes de quién es casa? No sé, nomás sé que está todo destruido, pero esa casa está ahí. Y se quedó maravillado que le dije que si hay una casa como que, ¿cómo sabe? ¿Ahora vivía él o qué? Le dije, no, es que era la casa de Rahab, la prostituta. Yeah, there's a house there. I don't know, no sé qué. Cuando usted va para allá de vacaciones, el guía de turistas sí le dice. Me han dicho que dice, y esa casa, preguntan, es la casa de Rahab. Esa fue la casa que no se cayó. Esos muros se cayeron con el Espíritu Santo, no porque los judíos le iban a tumbar a pedradas. Porque en cuanto los muros de Jericó eran muros altísimos. Y cuando los judíos tocaban la trompeta, se cayeron los muros solos. Del puro viento del poder de Dios. Y esa casa no se cayó. O sea, hay muchas cosas, hermanos, que debemos de entender. Si somos ciudadanos de la familia de Dios, de la gran familia de Dios, la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Vamos a ver esta escritura de Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Esta es la verdadera ciudad que Dios ha preparado para todos sus hijos. En Hebreos capítulo 8, Hebreos 11 del 8 al 10. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la ciudad que Dios nos ha preparado o nos tiene preparadas. Jesucristo, que no apunté aquí, también lo voy a apuntar. Jesucristo en Juan 14, versículo 1 del 1 al 6, nos enseña esa ciudad, ¿verdad? Cuando los judíos estaban confundidos, como que no aceptaban a Cristo como el Mesías,
La ternura de Cristo se hace ver en esta escritura, en Juan 14:1, cuando Jesús les dice a los judíos, no se turbe su corazón. Mira, no se turben, no se metan en conflictos. ¿Creen en Dios? Creed también en mí. O sea, ¿usted cree en Dios? Sí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si uno viera, dijo, yo no se los dijera. Voy a ir pues a preparar lugares para todos vosotros. Y ya sabéis el camino. Y fue cuando Tomás le dice, Señor, no sabemos el camino. Y Cristo le dijo, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a mí si el Padre no lo acarrea. Y el Padre los ha acarreado a ustedes. Ustedes ahora tienen el Espíritu Santo. Y Dios les ha construido una casa en otro lugar. Este no es nuestra morada. Estamos aquí nada más de paso. Por eso hay que divertirnos, hermano. Porque al día de mañana sabemos que hay que empezar a despojarnos ya de las cosas, porque eso me gustó una meditación que después de 60 hay que empezar a despojarnos poco a poquito ya de cosas, porque ni nos vamos a gastar todo, ni nos vamos a gastar menos, vamos a gastar lo que necesitamos. Y Dios nos ha bendecido de muchas maneras, pero necesitamos, como que Dios nos está diciendo ya, vete soltando porque tú no eres de aquí. Si somos ciudadanos de la familia de Dios, y como ciudadanos debemos de entender que no somos de aquí, y que andamos de paso, y que debemos desear y entenderlo. Debemos de hacer oración y entenderlo. Señor, enséñame que yo no soy de aquí, que soy nomás de paso. Te voy a leer 2 escrituras para que podamos entender qué es lo que tenemos que hacer para entender esto. Si no lo hacemos, pues entonces no queremos soltar este cuerpo de muerte. Vamos a la primera. Las dos van a estar en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a verla del 1 al 3. En Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, te voy a enseñar lo primero que debemos de hacer para que vayas aceptando que tú no eres de este mundo. Así como Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, tampoco nosotros somos de este mundo. Aunque nadie es de este mundo, nada más que se les dice los terrenales, porque nada más están pensando en lo terrenal. ¿Verdad? Pero no. En Primera de Pedro 2, del 1 al 3 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Esos detalles, después del bautismo, son los que tenemos que ir desechando. Primeramente, malicia. Cualquier cosa que esté practicando que sea mala, cualquier detallito que esté haciendo que está malo, desechamos toda malicia. Cualquier detallito que veamos, esto está mal, ir haciéndolo. Todo engaño. Todo el mundo que nos engaña, las riquezas engañosas, las cosas materiales, el mundo engañoso que te quiere hacer ver las cosas, todo engaño, hipocresía también, envidias, nada de envidias. Ese es el punto, de ir creciendo, para ir dejando todas esas cosas que trae el cuerpo, envidia y todas las distracciones, murmuraciones, hablando mal de las personas, todo eso lo vas dejando, y después que vayas dejando eso, tienes que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salud. ¿Quieres salud? ¿Quieres vivir en paz los últimos días y quieres la vida eterna? Ahí está. Ahí están las condiciones. Muchas personas, me he dado cuenta que con el tiempo fracasan, se salen de la iglesia. ¿Por qué? Porque no desecharon la malicia, no desecharon el engaño, menos la hipocresía, menos las envidias y las detracciones. No la desecharon. O sea, son cosas que está diciendo el Espíritu Santo. Si tú quieres crecer, desecha. Ve desechando esas cosas. Sí las tenemos, ok, las tengo, pero las desecho. Yo platicaba con la hermana. ¿Cómo defendemos todo esto? ¿Me viene un mal pensamiento? No tiene nada que ver con esto. A todos nos vienen malos pensamientos, a todos. Cualquier detallito, ¿listo? Hágalo a un lado. Desechar lo malo y agarrar siempre, ¿qué? Lo bueno. Eso es bien importante. Cuando veas un pensamiento, ¿sabes qué? Me voy a pensar en esto. No pienses en eso, tú piensas siempre las cosas positivas. Entonces dice, que el 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es la benignidad? Dios quiere darnos mejores cosas, mejores promesas, mejores cosas. No estamos hablando de una casa de 5 pisos, no estamos hablando de un casero, no estamos hablando mejores cosas. Acuérdate que a veces que eso siempre se me quedó grabada, eso que cuando aquel hombre va y le dice a Cristo, Señor, dile a mi hermano que me dé parte de mi heredad que nuestro padre nos dejó. Y Cristo, ¿qué le dijo? Dice, ¿quién me ha puesto como juez dicidor o dividor? Dice, guardaos de la avaricia, porque el bienestar del hombre no depende de los bienes que posee.
El bienestar del hombre no proviene de los bienes materiales, proviene de tu crecimiento espiritual. Mi bienestar mío y mi familia no depende de la materia, depende de mi estado mental espiritualmente. De ahí depende el bienestar. Si yo tengo gozo, alegría y paz en mi mente, eso está mucho mejor que cualquier otra mejor cosa que puedes desear. Te lo digo. Entonces, ahí está la primera. Tenemos que ir echando esas cosas, es una tarea, no es fácil. Siempre han dicho, no es fácil. Y muchos me dicen, es que no es fácil. Yo una vez le dije al hermano, la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo ser cristiano. Así le dije la mera verdad, le digo, porque no quiero engañarme ni a nadie, le digo, me cuesta mucho trabajo. Y me dijo, sí, no. ¿Cómo que sí, no? Pues sí le cuesta mucho trabajo, hermano, si se la lleva viendo televisión todo el tiempo, o se la lleva nomás jugando fútbol, o nada más anda toda la semana ocupado en las cosas materiales. Eso le va a costar mucho trabajo. Pero no si se dedica a orar, a estudiar con sus hijos, a meditar, todos los días, como decíamos, tratando de agradar a Dios. Hoy en este día, ¿qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿A quién le voy a predicar? ¿A quién le voy a hablar de la palabra de Dios? ¿Dónde voy a sembrar la palabra? ¿Con quién estoy trabajando? Sabes que tenemos familiares. Estoy sembrando a mi amigo. Le estoy sembrando, le estoy diciendo estas cosas. Como cuando pescamos, estamos echando el anzuelito. Y que, pues esto fue lo que le dijo a Pedro y a todos. Pedro era pescador. ¿Por qué agarró pescadores? Todos ellos eran pescadores. Y qué chistoso, ¿no? Dijo, venga, yo los voy a hacer pescadores, pero de hombres. O sea, es lo mismo. O sea, todas esas cosas son importantes. Y la segunda, para poder ayudar con esta, pues tiene que ver mucho la segunda. Primera de Pedro 2:11, ahí también. 2:11. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es la principal causa de nuestro fracaso. Esta va a ser la primera causa de que tú y tu matrimonio y tu vida espiritual se derrumben. El no abstenerse de los deseos carnales. A veces nos hemos preguntado, por ejemplo, ¿por qué Salomón, el hermano nunca él quería predicarnos sobre el tema de Salomón, nunca lo hizo? Pero ¿por qué Salomón no se salvó? ¿Por qué Salomón, siendo un hombre que le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría y entendimiento y riquezas, no se salvó? Porque Salomón predicó un evangelio corrompido. Su forma de predicar Salomón fue atraer a todas las mujeres, casarse con todo el mundo y supuestamente tener una buena relación. O sea, mira, a la egipcia, a la hija le doy su templo y le pongo su casita y me caso con ella. A la de Siria hago lo mismo, y así él empezó a juntar a todas las naciones de acuerdo a él quería, pero nunca se deshizo de los deseos carnales. Pues sí, con cada una tenía hasta 700 concubinas. Yo no sé qué significa eso. Sé que una concubina es una mujer que no es la que está casada con la esposa. O sea, tengo a su esposa y luego tiene 700 concubinas. Yo no puedo entender eso. Pero lo que sí puedo entender es que si yo no desecho los deseos carnales, también tengo 700 concubinas, porque las puedo tener en mi mente. ¿Se verás? Ahora en el internet te agarras a cada concubina. ¿Por qué? Porque no desechas las cosas carnales. Por eso dice la Biblia, eres extranjero. Tú no eres de aquí, abstente de los deseos carnales. Ahí está otra oportunidad de entender este cielo, de esta ciudadanía. No la voy a entender si mi mente carnal nomás está basada en los deseos de la carne. No la voy a hacer. Y siempre estoy tan agradecido con Dios de haberme enseñado esta manera de pelear. Yo la guerra la veo como un honor, un privilegio, que puedo pelear. Puedo levantarme en la mañana y Señor, muchas gracias. Ayer el chamuco andaba muy fuerte, pero le di la espalda y no me hice caso, lo ignoré, no quise. Y eso para mí es una gran bendición que Dios te dio, de tu fe y el Espíritu Santo, dice que es la espada, y que luches, que te abstengas. Porque si no nos abstenemos, créanmelo, se los digo sinceramente, vamos a quedar como Salomón, muy ricotes y con 700 concubinas, pero no vamos a entrar a la vida eterna. Y todo nuestro trabajo aquí. Así es que es importante aceptar todo esto, pero con mucha fe. Todo es con fe. Acuérdense que Dios, cuando uno se bautiza,
Dice, te bautizas porque crees en Dios, pero después viene lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Dios te va a meter al desierto y te va a probar como se prueba ¿qué? El oro. ¿Tú sabes cómo se prueba el oro? Con fuego. Así también, Pancholín, tu fe y la mía va a ser probada con fuego, o está siendo probada con fuego. Y todo el tiempo nuestra fe va a ser lo más importante. Por eso hasta hay una cosa que Dios te dice, dice, detén lo que tienes hasta el fin y serás salvo. ¿Pero qué es lo que tienes? Si no tienes el Espíritu Santo o las obras, ¿qué tienes? Porque la fe sin ¿qué? Sin obras está dead. Es como el espíritu, es como el cuerpo sin espíritu. ¿Sabes qué es mi espíritu de vida? Mira, estoy hablando ahorita. Entonces, gracias a Dios el espíritu entra y sale, gracias a Dios. Estaba un hombre, ustedes lo han leído en Hechos, era un rey de la familia de los Herodes. Yo no sé qué pasó ahí, la verdad, me maravillo esa historia, en Hechos. No sé qué pasó, un pleito ahí, y el rey sale a hablar al público, y el público empieza, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, y empezaban a gritarle al rey que querían voz de Dios, no de hombre. Y este rey, quién sabe qué quiso decir, porque pues, yo creo que ni sabía de la palabra, y él se quiso ahí a poner al tiro. Dice que en ese momento, como en las películas, brother, se lo chupó la bruja. Ahí está el libro de los Hechos, ¿sí lo has leído? Que quiso hablar, y como no le dio la honra a Dios, no puso a Dios como primero, pues, ahí Dios le arrancó el espíritu, y lo imagino que se lo chupó, quedó, dice que como que era una cosa horrible. Así también es Dios. Si estás aquí ahorita oyendo la palabra de Dios, Él me puede quitar el espíritu así de vida. Así me quedo. Una vez me pasó una cosa bien chistosa, hermano. Estábamos con mis amigos ahí cuando andábamos de vagos en las GANs. Y yo siempre era bien hablador, como todo el tiempo soy bien hablador. Y tenía un amigo así como el tamaño de Pancholín. Bueno, más chaparrito, Pancholín, pues estaba alto. Y el otro más chaparrito. Había de todos tamaños, altos, yo mediano y chiquitillos así, ¿no? El Chapo, le decimos Chapo. Y yo estaba platique y traía una pastilla Hall. ¿Sabes qué es una pastilla esas Hall que esa? Y yo hablé con mi pastillota. Sí. Y en ese momento, en mi habla, me quedo así. Ya vi que ya no pude ni entraba ni salía. Y yo no sabía qué era. De repente me quedo sin respirar. Y mi amigazo que estaba ahí, pues como estaba muy atento a la plática, me ve que yo me quedo así como, yo creo que hasta me puse zamorado. Y le hace, ¡pum! ¿Ahora qué traes? Y ¡pum! Aviento la pastilla. Se me dio toda la pastilla en la pura garganta. Así también la fe sin el espíritu está muerta. O sea, ¿qué tan importante es que tu espíritu esté respirando? ¿Ves? Y así también la fe, si no tiene las obras, pues está muerta, ¿no? Bueno, ahora vamos a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Vamos a la hora de la edificación. Estamos edificados sobre el fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles? Cristo. Cristo fue el fundamento de los apóstoles. Ellos, toda la gloria se la dieron a Cristo. Pedro habló de que él era la piedra preciosa, el ángulo. Pablo habla de que no hay otro mediador entre Dios y Jesucristo. Ellos, como parte de la fundación, como parte del verdadero fundamento, y los profetas que nos anunciaron la venida de Cristo. ¿Quién es el profeta que habló más cerca de la venida de Cristo? Que le dijeron que era el profeta mesiánico. Isaías. Isaías habló de Jesucristo 730 años, 50 años atrás, y casi lo que todo dijo se cumplió cuando vino Jesucristo. Fue lo que venía leyendo el eunuco que venía de Jerusalén. Venía leyendo al profeta Isaías. Ese profeta, junto con Daniel, habla del reino, hablaron de Cristo, de la venida de Cristo. Todos ellos, pues son parte de este gran evento, que Cristo iba a ser el Cordero que iba a quitar el pecado del mundo y que iba a ser crucificado, iba a resucitar. Y luego Habacuc que dijo, siempre me acuerdo de Habacuc 1:5, haré una obra tan grande en las naciones que si yo se los dijera no la van a creer.
No la van a creer. No van a creer que Cristo vino al mundo, fue crucificado y resucitó. Mi padre nunca lo creyó. Mi papá me hizo esa pregunta, pero una pregunta así, como que él razonando. Me dijo, oye Camilo, ¿tú crees verdaderamente que un hombre fue muerto y lo enterraron y que luego resucitó? Pero me lo dijo de una manera muy incrédula. O sea, ¿tú crees en eso? Que lo mataron y que se levantó al tercer día. Para la gente que es muy culta, no les entra eso en la cabeza. Entonces yo le dije a mi papá, me acuerdo, y estaba leyendo, precisamente cuando esa pregunta, yo estaba leyendo 1 Corintios 15, por ahí en el 20, que dice, si Cristo no resucitó, somos falsos testigos. Si Cristo no fue el que resucitó al tercer día, entonces nosotros estamos todavía con nuestros pecados. Vana es nuestra predicación. Le dije, mira, papá, yo le voy a decir por qué yo creo. Y ya le expliqué, a través del sacrificio, Dios me hizo justicia. Dios tuvo misericordia de mí al mandar a Cristo a morir por mis errores y mis pecados. Y le voy a decir una cosa, que también a través del sacrificio, esa misericordia, pues yo he aprendido a perdonarlo, porque a usted, de veras, si yo no tuviera a Cristo, yo ahorita lo corría de mi mesa a usted por irresponsable y flojo y todo un hombre, ya no quiero decir nada de él. Pero gracias a que Dios me perdonó, yo también lo perdono a usted. Oh, echan su cafecito. Pero no todos tienen la fe. No todos tenemos la fe en Cristo. Y hablo de Cristo como el fundador, como el que provocó toda esta obra. No de un Cristo de ojos azules ahí que ponen en... No, hablo del Espíritu de Dios que hizo toda esta obra, empezando en Cristo, toda la obra. Porque ustedes saben que cuando Cristo vino al río Jordán, ahí se bautizó, ahí es lleno del Espíritu Santo. Jesucristo empieza a hacer la voluntad del Padre hasta la muerte. Él es el autor y consumador de la fe. Él, como ejemplo, vino a guardar los mandamientos de su Padre hasta, 300%. Nada se le pasó. Cumplió toda la voluntad de su Padre. Después de su bautizo, hizo todo lo que el Padre le ordenó. Y él lo decía. Yo lo que hago, mi Padre lo hace, o mi Padre está conmigo, lo que es mío es de mi Padre y somos uno. Fíjate, somos uno. ¿Qué tanta confianza y amor tenía en Dios cuando decía, somos uno, yo y Él? Las obras que tú ves en mí no las hago yo, las hace mi Padre. O sea, toda la gloria al Padre. Le dice a Satanás, nada más a Dios adorarás y a Él servirás. O sea, toda la gloria al Padre. Es que el Dios, o sea, ¿sabes que eso fue lo que, por eso lo mataron? Porque él le daba toda la gloria a su Padre y que Dios estaba en Él. El día que ustedes se pongan a predicar así como predicó Cristo, los van a odiar, no los van a querer ver ni en su casa. Los van a correr de las fiestas cuando se ponen a hablar de Cristo como hablaba Cristo. Es que mi Padre está conmigo, o sea, yo no estoy diciendo mentiras, esto es lo que dice nuestro Señor. Y sobre todo porque te ama, porque quiere que también tú vengas al conocimiento de la verdad. Yo no sé cómo Dios te da entendimiento, pero el día que te pongas a hablar de Cristo también te van a crucificar, pero esa es otra cosa. Pues ahí le vamos a parar, hermanos, como siempre. Vamos a entonar un himno de invitación que el hermano ha preparado.